Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahorita vamos a hacer un repaso sobre el capítulo Network Problems. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso rápido en lo básico, que es la teoría como tal. Primero, ya sabemos lo que es un grafo. Como tal, un grafo es un modelo de viaje, por así decirlo, en donde nosotros tenemos adyacencia entre nodos, es decir, tenemos un nodo aquí, otro nodo acá. Esto es un grafo. ¿Ya? Como tal, eso es un grafo. Y este grafo puede ser tanto dirigido como no dirigido, o mixto como tal, que tengan arcos y edges, que edges en español creo que es bordes. Ya, entonces, como tal, yo puedo tener ese grafo y puede ser tanto dirigido, que los dirigidos son cuando un grafo es con flechita y esto tiene un peso de ir de I a J, que en este caso es de 1 a 2, pero no siempre es el mismo peso para ir de vuelta. ¿Ya? Entonces este puede ser otro CJI. En cambio ahí es porque vas de 2 a 1. Esto puede valer 2 y este puede valer 5. Eso es un grafo dirigido. Cuando no es dirigido, en cambio, tanto el valor de ida como el de venida es el mismo. ¿Ya? Entonces CIJ es lo mismo que CJI. Y también se lo puede representar nomás como una línea, sin flechas, sin dirección. ¿Ya? Eso por lo pronto es lo más importante que tienen que saber sobre la teoría. Ahora, nosotros tenemos que saber cuál es una ruta y cuál es un camino. ¿Ya? Entonces, una ruta como tal o camino tiene que ser uno que cumpla con los siguientes. Digamos, un ejemplo. Aquí tenemos un grafo de 3 direcciones. Así. Así. ¿Ya? Un camino puede ser 1, 2, 3. Porque va así. 1, 2, 3. Pero lo que no puede ser un camino es 1, 2, 3, 1. Porque el 3 no tiene un regreso a 1. Tampoco puede ser un camino de repente un 2, 3, 1. No puede ser un camino un 2, 1, 3. Estos de aquí no pueden ser caminos. Ya tienen que ver cuando es dirigido, la flecha donde va, y si está conectado. Y un camino no termina en el mismo punto. ¿Ya? O sea, el camino siempre va y no necesariamente termina en un punto, porque si no después se hace un ciclo. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a los grafos. Ahora vamos a hacer una práctica del problema que se llama shortest path. Shortest path. Y vamos a resolverlo con el algoritmo de Dijkstra. Es fácil este algoritmo. Este algoritmo como tal vamos a hacerlo con un ejercicio. Uno sencillo, vamos a ver. Digamos, vamos a copiar este de aquí. Ya. Vamos a hacerlo con este ejercicio como tal, con este grafo. Ya. Imagínense que el problema dice que
Aquí solo hay dirigido como tal, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Para razones más prácticas vamos a hacer que sean como que no sea dirigido, sino que sea no dirigido. O sea, que sea el mismo peso de regreso como de ida. Ya, para tener más opciones, porque de ahí es muy fácil, digamos, del 4 al 6 y es el único camino, si me entienden. Entonces tendría que ir o del 2 al 4 al 6 o del 5 al 4 al 6 y así. Entonces, para hacerlo más divertido. Bueno, entonces nosotros tenemos este grafo, ¿ya? El Dijkstra, el algoritmo de Dijkstra tiene 3 pasos. El primer paso es inicializar, ¿ya? Supongamos que nosotros tenemos el problema en donde dice que tiene que salir del 6 a los siguientes pasos hasta el 1. Pero tiene que pasar, no necesariamente por todos los puntos, pero tiene que ser el punto más corto para ir al 1. Obviamente, si ustedes pueden ver, obviamente ya desde arriba, por así decirlo, se puede ver que, digamos, él tiene que ir 2 más 3 más 3 y ya es el camino más corto, o sea, 6, 4, 3, 1. Pero no muchas, o sea, no en todas las veces se puede ver así de fácil la solución, ¿ya? Entonces, por eso está este algoritmo. Primero se inicializa. Ahora, ¿cómo se inicializa? Tenemos que VI es igual a 0 o más infinito. 0 si I es igual a S y más infinito otherwise. Entonces, aquí tenemos un nodo source. El nodo source es lo que el problema diga. En este caso dice que el source es el 6. Entonces vamos con V6 es igual a 0 más infinito. Entonces en este caso el V6 es 0 o más infinito como tal. Entonces para llegar a 6, desde 6 es 0. Entonces aquí no necesita ir más infinito. Entonces nosotros, una vez que ya tengamos que es 0, entonces en ese caso cogemos ese nodo, que es el 6, ¿ya? Como permanente. Entonces el nodo va a ser el número 6 como tal, ¿ya? Y este va a ser nuestro primer nodo permanente. Y nosotros podemos hacer una tablita acá. Vamos a ir poniendo, digamos, aquí. Podemos poner una tablita que diga como tal P. Vamos a poner inicial, como está en las diapos de la mesa. Y vamos a poner las iteraciones. Primero vamos con el 6. Entonces de ahí vamos V1. ¿Cuántos son? 6. Entonces vamos a tener V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Entonces cuando nosotros inicializamos, nosotros vamos a tener como tal, a tener que decir cómo están los otros nodos, ¿ya? Entonces nosotros inicializamos como tal y sabemos obviamente que en este caso V6 es 0, pero los otros, en este caso V1, bueno, vamos a ponerlo VI es más infinito cuando I es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces en este caso el inicial vamos a poner que 1 es infinito, 2 es infinito, 3 es infinito, 4 es infinito, 5 es infinito y V6 en este caso es 0, ¿ya? Entonces una vez que nosotros inicializamos, nosotros tenemos que P6 y vamos en la siguiente tablita. P en sí como tal es el ¿cómo se llama? Es
¿cómo se dice? Un nodo temporado, un nodo temporario, ¿ya? Entonces, el P significa permanent, por así decirlo. Entonces, ese nodo 6 ahora es permanente, ¿ya? Ahora, después de eso, nosotros vamos como tal, al paso 2. Sí. Ahora, como tal, vamos al paso 2. ¿A qué se refiere con el paso 2? El paso 2, como tal, nosotros ya tenemos este nodo permanente, que es el 6, ¿ya? Y ahora los arcos, o en este caso, bordes adyacentes al 6, ¿verdad? Los vamos a evaluar. ¿Cómo los vamos a evaluar? Primero, vamos a hacer, ¿cuáles son los adyacentes al 6? Es el 4 y el 5. Entonces vamos a hacer el segundo paso. El segundo paso es procesar. Procesar. ¿Cómo se procesa? Primero escogemos los nodos adyacentes y nosotros ponemos V4. V4 y tenemos que sacar el mínimo entre V4 y V, que en este caso sería VP, que el P es 6, más CPI, o sea, el costo de ir de 6 a 4, ¿ya? Entonces vamos a hacer mínimo, recuerden que V4 en este caso lo determinamos y es más infinito, entonces es más infinito, y aquí V6 en este caso es 0, ¿verdad? Hasta ir al 4, en este caso es 2 el costo. Aquí está. Entonces, una vez que tengamos eso, nosotros ya podemos elegir. 0 más 2 es 2. Entonces, ¿cuál es el menor entre más infinito a 0,2? Es 2. Entonces, V4 ahora es 2 por lo pronto. Y ahora vamos con V5. El V5 sería el mínimo entre V5 de V6 más el costo de ir de C6 a 5. En este caso sería mínimo de más infinito, porque en la anterior también lo declaramos como más infinito, ¿verdad? De V6, que es 0, más 8. Y en este caso V5 sería 8, porque obviamente es el menor entre más infinito y 8, es el menor 8. ¿Ya? Una vez que tengamos eso, nosotros tenemos que ver si es que VI, que en este caso sería V5 y V4, si VI cambió el valor, el DI, que sería este DI, ¿ya? Sería otra vez ver si es que, o sea, es como que una nomenclatura no de distancia, ¿ya? O sea, eso no es de distancia, sino es como que un modo de saber el orden, por así decirlo, de cuál va primero y cuál va segundo y así, ¿ya? Entonces, por lo pronto, entiendan que el DI, si es que VI en este caso cambió el valor, que en este caso en los dos cambiaron, porque antes eran más infinitos y ahora es 2 y 8, entonces el DI sigue siendo P, que en el caso anterior, en este caso sería 6. Entonces este D4 y D5 serían 6 y 6. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros determinamos eso, el tercer paso, que en este caso sería parar, tercer paso sería parar. Si nosotros ya no tenemos nodos temporales, entonces ahí paramos como tal. O sea, cuando nosotros ya completemos los permanentes. Pero como nosotros seguimos como tal con nodos permanentes, ¿ya? Entonces en ese caso
nosotros seguimos. O sea, los valores de VI serían reflejados, o sea, reflejarían como tal el shortest path, ¿ya? Entonces, después de eso, este es el tercer paso, como que parar. Pero si no, si siguen los nodos temporales, pues tendrían. Entonces, en este caso, sí siguen. Entonces, tenemos que decir como que sí siguen nodos temporales. El cuarto paso, como tal, sería determinar cuál es el siguiente nodo permanente. ¿Ya? ¿Y cómo se decide? Primero, o sea, tenemos que elegir como tal entre... O sea, es VI entre el mínimo de VI del I temporal. ¿Ya? Entonces, ahí qué es lo que se hace como tal. Digamos, un ejemplo, nosotros ya en el anterior paso, en el segundo, nosotros ya obtuvimos los valores de V1. Como todos cambiaron, entonces en este caso D4 y D5 siguen siendo 6, ¿ya? Que es el nodo permanente. Entonces, como siguen siendo nodos temporales, el 4 y el 5, porque el permanente sigue siendo 6, entonces como tal nosotros elegimos el siguiente permanente. ¿Y cómo se elige el siguiente permanente? Nosotros tenemos que hallar el mínimo, ¿ya? Entre todos los VI, ¿ya? Temporales. Entonces, en este caso nosotros tenemos que hacer el mínimo entre, digamos, en este caso sería el 1, 2 y 3 van a seguir siendo más infinito, porque esos todavía ni los topamos. Y el 4, como ya cambió, es 2. Y el 5, como ya cambió, es 8. Entonces el mínimo aquí en este caso sería 2, ¿verdad? Y como tal, ya tenemos el mínimo, entonces este 2 corresponde al nodo 4. Entonces en este caso, P va a ser igual a 4. Y ese va a ser nuestro nuevo nodo permanente. ¿Ya? Entonces, vamos actualizando la tabla. En este caso V1, cuando el nodo permanente 6 sigue siendo infinito, V2 también, V3 también, V4 es 2, ¿verdad? V5 es 8 y V6 sigue siendo 0. ¿Ya? Entonces nosotros ya tenemos ahí la primera iteración del diagrama de ¿cómo se llama? Bueno, en este caso, aquí no, en vez de permanente, de 0, le ponemos permanente, porque ya en esta iteración ya es permanente. Entonces, después de eso, el V6 ya cumplió. Ya tenemos que el V6 una vez fue permanente. Ahora vamos con que el 4 es el permanente. ¿Ya? En este caso, el 4 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer, lo voy a hacer aquí abajito para que vean. Primero, el primer paso como tal es inicializar, ¿ya? En este caso, como VI ya no es 0, sino P4 es igual a 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando nosotros ya tenemos como tal una iteración del ¿cómo se llama? O sea, tenemos la iteración del anterior, ¿ya? Entonces nosotros vamos, en este caso P es igual a 4. Ya no tenemos que inicializar con 0 porque ya no se inicializan, vamos directamente a procesar. ¿Cuáles son los nodos de adyacentes a 4? Serían 3, 2 y 5. Entonces vamos con V2, V3 y V5. En este caso, V2 vamos a hacer el mínimo entre más infinito,
porque ya sabemos que V2 era más infinito, más no, sino como que en comparación a, en este caso sería el P4, que sería 2, valdría 2, más el costo de ir de 4 a 2, que sería 6. ¿Ya? De ahí acá sería el mínimo entre más infinito también, de 2 más de ir de 4 a 3, que sería 3. Y acá el mínimo ya no sería de más infinito, porque V5 acá valió 8. Entonces sería entre 8, ¿verdad? Y de ir de 4 a 5, que sería 2 más 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros podemos observar 2 más 6 es 8. Entonces esto es 8. Esto de aquí es 5 y esto de aquí es 4. Entonces nosotros vemos que todos cambiaron. ¿Ya? Entonces el mínimo como tal, el mínimo sería 8. Acá el mínimo sería 5. Y en el V5 el mínimo sería 4. Entonces todos cambiaron. ¿Ya? Entonces si todos los VI cambiaron, significa que D2, D3 y D5, todos estos tres siguen siendo 4. ¿Ya? Una vez que ya tenemos esto y ya tenemos que D es igual a 4, nosotros podemos decir que todavía siguen siendo 2, 3 y 5 nodos temporales, porque no podemos cambiar todavía nodos permanentes, porque cambiaron. Entonces después de eso nosotros seguimos con hallar el otro permanente. Ahora, para hallar el otro permanente, el siguiente paso es hallar el otro permanente. El otro permanente como tal sería el mínimo entre todos los OBI. En este caso el único que sigue siendo infinito sería V1. Entonces sería entre infinito, V2 vale 8, V3 vale 5, V4 vale 2, V4 vale 2. Ah, no, sería entre los temporales. El 4 no iría. Recuerden, siempre es entre los temporales. Entonces sería 1, 2, 3. Hasta ahorita solo tenemos el 6 y el 4. El 5 sería 4, ¿verdad? El 6 como tal sería, a ver, el 8, 5, 4. El 6 ya no iría, porque también ya fue permanente. Entonces entre ellos el mínimo es el 4, que corresponde al nodo 5. Entonces en este caso el siguiente permanente va a ser igual a P5. Y aquí podemos verlo. V1 sigue siendo infinito. V2 sería 8. V3 sería 5. Y V4 sería V4 sería el permanente. Y V5 sería 4. ¿Ya? Y aquí ya no va porque ya es permanente. Ahora vamos a copiar esto de aquí para continuar en la próxima página. Vamos a copiar aquí. Vamos a copiar para seguir en la siguiente página. Ya. Entonces, después de eso, nosotros vamos con que el siguiente nodo permanente era el 5, ¿verdad? Entonces vamos con el procesamiento. Ya, entonces, ¿cuáles son los nodos
los nodos que en este caso son adjuntos a 5. Sería V4, V3 como tal, ¿verdad? Serían esos dos, porque no voy a retroceder a 6, sino sería V4 y V3. En este caso, aquí V4 sería el mínimo. Entre V4, ¿cuánto valía? En este caso valía 2. Ah, verdad, aquí en este caso ya no sería V4. ¿Por qué? Porque V4 ya es permanente, ¿ya? Entonces en este caso ya no se vuelve en los que son permanentes. Entonces en este caso el único que habría es de 5 a 3. Entonces sería V3. Y en este caso sería el mínimo entre V3, ¿cuánto valía? 5, ¿verdad? Y en este caso V5 valía 4, más el costo de ir de 5 a 3, 8. ¿Verdad? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, me da 12. Y aquí en este caso V3, el mínimo es 5. ¿Ya? Y en este caso es el V3 no cambió. No cambió. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se hace cuando no cambia? Cuando ya no cambia ¿cómo se llama? El valor del nodo adyacente, entonces en este caso D3 sería 5. No, ¿qué digo? Sí, en este caso D3, a ver, sería, a ver, V7, ya. En este caso D3 sería el valor del nodo que es el 4, que en este caso sería el nodo 5. A ver, en este caso, a ver, déjame leer el algoritmo. Ya, en este caso, como no cambió, V3, ¿verdad? En este caso, el nodo permanente se convierte en el nodo 3. ¿Ya? Entonces, déjame ver cómo hicieron aquí en el ejemplo de clase. Ya, en este caso no lo tengo muy claro, porque si es que solo tienes uno y en este caso V3 no cambia, ¿verdad? Porque V3 se mantiene que 5,
es menor que 12, entonces yo creo que en este caso el nodo permanente, que sería aquí en 5, V1 seguiría siendo infinito, V2 seguiría siendo 8, V3 seguiría siendo 5 y V5 sería permanente. Entonces en este caso lo único es que no cambió y tendríamos que hallar el siguiente permanente, ¿verdad? Entonces en este caso el siguiente permanente sería el mínimo entre infinito, 8 y 5, que en este caso el 5 sería el nodo 3, ¿ya? Entonces vamos con el siguiente, que es el nodo 3. Solo nos faltan 3 para hallar. Ajá, así sería. Ya, entonces aquí el siguiente es el nodo 3. Y el nodo 3 tiene como adyacente el 2 y el 1. Entonces V2 es igual al mínimo entre 8 y en este caso el V3 vale 5 más 1. ¿Ya? En este caso 5 más 1 es 6, ¿verdad? Y en este caso sí cambia. V2 ya no sería 8, sino 6. Ahora, con respecto a V1, también va a cambiar porque sería el mínimo entre el más infinito y sería 5 más 3, que sería 8. V1, entonces sería 8. Como V2 y V1 sí cambiaron, entonces en este caso el D2 y D1 son igual a D2 y D1 son igual a 3. Ajá, sería igual a 3. En este caso acá el D3 no sería, sí, el D3 en este caso si no cambia, déjame ver, no habría D en este caso acá, porque sí, no cambió, entonces no habría D. Ya, entonces una vez que tengamos esto, como sí cambiaron, tenemos que sacar el siguiente permanente. Y el siguiente permanente es el mínimo entre 6 y 8. Y el siguiente permanente es 6, que sería el 2. P es igual a 2. Y aquí vamos al 2. En este caso el V1, vamos a actualizarla, sería 8. El V2 sería 6. El V3 ya sería permanente, ¿verdad? Y ya. Y ahora vamos con el siguiente, con el P2, que en este caso sería el único adyacente que habría, sería el 1, en donde V2 sería V1 es el mínimo entre 8, porque 8 valía V1, sí, 8, y ¿cuánto valía el 2? El 2 valía 6 más 7. 6 más 7. Esto es mayor. Así que V1 como tal es igual a 8. Y como no cambió, ¿verdad? Entonces
en este caso, sacamos el siguiente permanente que va a ser V1. Entonces V2 aquí es permanente y acá sería 8 porque no cambió. Y en este caso ya es permanente el de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Esta tabla se lee con respecto a las distancias. Es decir, si ustedes se dan cuenta, tenemos que ir de atrás para adelante. ¿Ya? Entonces, si vamos de atrás para adelante, nosotros vamos a tener que el D1 es igual a 3, ¿verdad? El D1 es igual a 3. Vamos a ponerlo acá. De ahí viene que el D2 es igual a 3. El D3, ¿dónde está el D3? D3 y D5 es igual a 4. Es igual a 4. D4 es igual a 6. Y D6 es igual a 6 también. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos de menor a mayor. De menor a mayor, que digo de mayor a menor. Entonces, en este caso, iríamos del D6. En este caso sería del nodo 6, ¿verdad? Al nodo 4. Al nodo 3 y al nodo 1. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso nosotros lo tenemos que elegir así, en donde el total length sería V10. V10 que digo V1. Que V1 en este caso sería 8. Entonces, como V1 es 8, tenemos que sumar 2 más 3, 5 más 3, 8. ¿Ya? Entonces, ese sería el camino que tendríamos que escoger. Y así funcionaría Dijkstra. Es un poco confuso al momento de elegir y no elegir cuál es el permanente y cuál no es el permanente. Pero más o menos así es como se haría como tal. Y bueno, eso con respecto a lo que dice Dijkstra, ¿verdad? Ajá, entonces eso sería como tal. En este caso, miren, yo creo que ahorita viendo el
Ya, déjenme averiguar bien esta parte de aquí, cuando no cambia, porque si V3 no cambia, entonces en este caso el D3 sigue siendo igual que el anterior, creo. Entonces en este caso D3 es igual a aquí sería 4 más 8 a 5. D3 creo que sería igual a 5. Aquí sería D3 es igual a 5. Yo aquí D1 sería igual a 2. Entonces ahí sí tendría sentido que voy y D4 claro, y ahí sí tendría sentido. Y D6 es igual a 6. Tendría sentido ir así, así y así, si están conectados. Pero bueno, más o menos así se trata el Dijkstra. Es más que nada aprenderse el algoritmo como tal, ¿ya? Y hacerlo. O sea, el algoritmo es como tal así. Igual en el ¿cómo se llama? En Aula Virtual es un video de la MIS también para que puedan tomarlo en cuenta. Bueno, este es el primer video como tal. Voy a hacer un video sobre los otros modelos de modelos ya matemáticos de network. Y después de eso, para los de Miss María Belén, voy a hacer el de Kruskal Method, porque de ahí es lo mismo que lo de aquí, solo con diferente nomenclatura. El de Miss María Belén es, en cambio, el V, I, ella lo pone como de I, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El P sería PJ, o sea, el permanente sería el P. Y así. Pero bueno, el algoritmo es el mismo. Y eso, chicos. Espero que les haya ayudado. Es un ejercicio, es un poco confuso, pero espero que ya con eso puedan estudiar un poco. Bueno, ya me acordé cómo explicar esta parte justamente. El D significa como el predecesor. Es decir, digamos, en este caso, nosotros estamos procesando el primero, que es el nodo 6, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, para ir a 4 o 5, el predecesor va a ser 6. Y después cuando sacamos el próximo permanente, ¿verdad? Nosotros ya en el proceso tenemos que, para ir de 2, 3, 5 es igual a 4. Entonces nosotros sabemos que D6 es 0, porque no hay ningún predecesor. El D4, como ya es permanente, el predecesor es 6, ¿ya? Entonces después de eso, nosotros al tener acá el 5, cuando no cambia, porque nosotros ya estábamos que el permanente es el 5, ¿verdad? Como no cambia, el predecesor sigue siendo el anterior. Es decir, que en este caso el D3 va a ser 4. O sea, sigue siendo el anterior. No cambia. O sea, el predecesor no va a ser 5, sino va a ser 4. Entonces, en este caso, el D3 ya no va a ser 5, sino va a ser 4. ¿Ya? Va a seguir siendo el mismo del anterior. Ya, después de eso, como tal, vamos al siguiente.
y nosotros vemos que si cambiamos, entonces de 2 y para ir a 2 y 1 va a ser 3. Entonces en este caso el de 2 y de 1 va a ser 3. ¿Ya? Entonces posterior a eso nosotros vamos a que ¿cómo se llama? Al siguiente, en donde sacamos que el B1, ¿verdad? Que es 8, no cambia, porque es el mínimo. Entonces en este caso, como no cambia, sigue siendo que D1 ya no va a ser 2, sino va a ser 3. Entonces vamos a ir de atrás para adelante. Entonces, si mi objetivo es 1, entonces D1 es igual a 3. Vamos a D3 es igual a 4 y D4 es igual a 6. Entonces mi camino es 6, 4, 3, 1. Eso significa como tal. Lo grabo para que tengan en aclaratoria lo que significan las D. Ya, aquí me había confundido y no era de 6, sino era... o sea, no tenía nada el de 6 porque no tiene nada antes que eso. Esto Miss María Belén lo utiliza como pred. ¿Ya? El pred es el D. En esto de aquí. El VI, ella lo ocupa como DI. ¿Ya? Y el P en este caso nomás lo ponemos como set. Nada más. O sea, ella no utiliza los permanentes, sino que va actualizando nada más. Pero pueden hacerlo así, no pasa nada. ¿Ya? Entonces eso sería como tal el cambio. Bueno, no el cambio, sino cómo se lo haría.